Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Qué bueno que están en nuestro programa. Ustedes lo conocen, Tepanclato, difusión de la cultura jurídica y desde luego libre pensamiento y aparte cultura en general. Hoy tengo el agrado de tener en esta entrevista a tres grandes amigos que vamos a empezar una serie de programas porque celebró la ANEP Aragón. Hoy FES Aragón los 50 años. En 1976 se creó nuestro, decía mi amigo aquí presente, él dice, yo soy de Harvard Aragón, y ahí siempre, ya habrá otro quien diga, así yo también soy, pero era con sentimiento, era con amor, porque nos unió y era difícil. Vamos a contar de varias cosas que nos pasó a cada uno, para que vean lo que pasaba en nuestra ANEP Aragón, pero salimos con mucha fuerza después de terminar a cambiar algo y disfrutarlo y darle a la sociedad que tanto nos dio para poder estudiar en esa escuela. Voy a ir a pedirle que se vayan presentando uno por uno, posteriormente leo su currículum brevemente, porque esto es una plática más de amigos que otra cosa, de compañeros de la ANEP Aragón. Adelante, Manuel, te presentas, por favor. Sí, soy José Manuel Lima Castillo, egresado de la ANEP Aragón. Soy generación 77-80 y pues tengo el gusto de compartir estos micrófonos con mis amigos, mis hermanos de escuela. Gracias. Y pues ya tendremos gusto de platicar con ustedes algunas aventuras que hemos pasado en esta travesía, que pues no ha sido sencillo, pero algo podemos decir, que no nos aburrimos, que no podemos, nadie puede decir que nos aburrimos en la ENEP. Sí, adelante, Carlos. Sí, mi nombre es Carlos Viñas Paredes, y pues sí, aquí José Manuel iba adelante de nosotros. Sí. Yo soy 80-83 de la generación. Estábamos platicando hace un ratito fuera de cámaras, que luego hay veces que ya no precisamos mucho las fechas, pero es que hay algunos amigos que tienen una lucidez y no se les olvida. Lo que sí nunca se me ha olvidado es mi número de cuenta. A mí también. 76-99-286-7. Ándale. Yo no sé, se me han olvidado muchas cosas, pero eso no. No. Yo creo que a nadie, ¿verdad? No, nadie. Yo soy 76, 15, 65, 1-3, mi número de cuenta. Lo traigo aquí. Sí, no, sí. Es así como si hubiéramos estado en campo de concentración. como si fuera número de serie, ¿no? Sí, pero se te olvidan otras cosas. Sí, menos tu número. Tu fecha de casamiento, lo que sea. Pero tu número de cuenta, ¿no? No, eso no. Imposible. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Rodríguez Hernández. También soy egresado de la ANEP Aragón. Soy generación 85-88 y agradezco la oportunidad de estar con grandes amigos y grandes compañeros de institución y grandes colegas sobre todo, y además de todo ello tener la oportunidad de que, como está Manuel, haya sido egresado de la ANEP, de ser de la misma institución, pero además quiero compartir que fue mi profesor en Derecho Fiscal. Entonces tengo un doble agradecimiento para la institución, porque tuve profesores, mi amigo, y estamos aquí presentes tratando de recordar tiempos añorados dentro de la institución, para platicar de aventuras, de anécdotas, de profesores, de tiempos que vivimos en esa gran institución. Hoy vamos a poner en el programa nombre y los programas sucesivos: aniversario dorado de la ANEP Aragón. Hoy, FES Aragón. Empiezo rápidamente con Carlos. Brevemente su currículum: licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón o ANEP Aragón. Experiencia laboral: regidor del Ayuntamiento de Nesa, 85-87, diputado suplente a la legislatura del Estado de México, secretario de Honorable Ayuntamiento 91-92, presidente municipal 94-96, director general de gobierno en distintas regiones del Estado de México durante el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza, etcétera, etcétera. Le pedimos que fuera rápido para que todos pudiéramos platicar. Roberto es egresado de la licenciatura en Derecho de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, ahora Facultad de Estudios Superiores Aragón,
de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Relaciones Laborales en la Universidad de Estudios de Posgrado, maestría y Derecho de Amparo en la Universidad de Tepalcato, doctorado en Educación por la Universidad del Sur, doctorado honoris causa en el área de Pedagogía por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Actividades profesionales: se desempeñó como jefe de departamento en la Secretaría de Educación Pública, adscrito a la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ostentó el cargo de apoderado legal del Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Ocupó el puesto de jefe de la División de Contencioso en el Instituto Politécnico Nacional de Oficina del Abogado General. Ostentó el cargo del subdirector de Asuntos Contenciosos y Despachos Aduanales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ostentó el cargo de subdirector de Inspección, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Educación Superior Universitaria. Actualmente se desempeña como director general en la firma Consultores Jurídicos en Educación, así como investigador en la Universidad de Tepalcato. Hosman Jurídico: Manuel, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, NEP Aragón, especialidad en Finanzas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestro honoris causa por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en consultoría, galardonado con la Presea de Tepalcato por el mérito postulante. Participan las siguientes instituciones: en Canacintra, Círculo Mexicano de Fiscalistas, Comisión de Asuntos Tributarios, Coparmex, Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Coautor con el profesor Richard A. Weston la obra Guía Fiscal para Inversiones entre México y Estados Unidos. Autor de la obra Argumentación Jurídica en Materia Fiscal y Administrativa en Proceso de Edición. Colaborador en conjuntos con abogados, contadores y otros especialistas. Actualmente es socio jurídico en Hosman, contadores y abogados, profesor investigador en la Universidad de Tepalcato AC, youtuber en Tepalcato TV en materia jurídica, incluyendo cultura original. Pues es esto, rápidamente. ¿Quién quiere empezar? Quien quiera, tome la palabra. Aquí no va a haber de que yo, todos somos amigos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren, podemos empezar con los antecedentes. Oye, empezamos por el que es más viejo. Primero, ¿verdad? Órale. Sí, adelante, Manuel. Sí, porque yo tengo las imágenes, soy segunda generación de la ENEP. Entonces yo recuerdo, entonces de estudiante tenía mi domicilio en Insurgentes Norte, ahí enfrente de la preparatoria número 9. ¿Recuerdan ustedes los vietnamitas de Prepa 9? Ahí, de ahí soy egresado también de la preparatoria 9. Entonces de ahí me trasladaba a la ENEP Aragón, y me acuerdo que tomaba un camión por ahí cerca de la Basílica de Guadalupe, que me llevaba hasta... A veces nos juntábamos con amigos en un auto y todos llegábamos a la ENEP. Recuerdo que el camión nos dejaba sobre Avenida Central, esquina Rancho Seco. Ahí nos dejaba, y teníamos que caminar unos 500 metros a la escuela. Y también recuerdo que cuando llegábamos a la central, eran solamente llanos, o sea, la ENEP estaba rodeada de llanos. Eran 500 metros de terreno plano, que en la noche se veían las luces como un edificio así muy majestuoso en medio de tierra polvorienta, ¿no? Y me acuerdo que había muchas canchas de fútbol también alrededor, que esos llanos servían para tener esas canchas, ¿no? Eran de tierra, sí, eran de tierra. Sí. Y también, como les comentaba, también recuerdo que al llegar, pues muchas veces nos sorprendían los murciélagos que estaban colgados de los nichos, porque los techos de las aulas son unos cubos que están en la parte, en lo que es lo que son los techos, y entonces ahí se refugiaba. La parte como hacían los edificios, ¿no? Que los montaban así casi como paneles, ¿no? Que exactamente, sí. Tenía como unos nichos ahí los techos. Exactamente, entonces ahí es donde se refugiaban los murciélagos, ahí los encontrábamos colgando. Y a mí no me tocó ver, pero también me platicaban que se colgaban de los lavabos, en los baños. Había... y pues llegamos ahí,
También recuerdo que pues los maestros, era contratación de maestros, también pues que estaban prácticamente iniciando su magisterio con nosotros, pero nos tocaron maestros muy buenos, tuvimos maestros ejemplares. No sé si quieren tomar la palabra o puedo recordar alguno. Pues recuerda algunos y que sea Carlos Sida, a ver si los tocó a nosotros. Miren, sobre todo en esta ocasión quiero aprovechar para recordar al maestro Heriberto Prado Reséndiz. Él tenía la cátedra de Derecho Penal, él era juez penal, era un gran ser humano, me acuerdo. El maestro Prado, me acuerdo que una vez me operaron de la nariz y sin conocerme me llevó una bata al hospital como alumno del maestro. El maestro Heriberto Prado Reséndiz. Yo trabajé en su juzgado algún tiempo del maestro Prado. Le mando unos cariños hermoso y les dejo la palabra. Oye, adelante, Carlos. Bueno, escuchándote, Roberto, sí te iba a preguntar, porque en aquel tiempo nosotros, obviamente esta escuela fue una bendición para Nezahualcóyotl, que digo yo más que nadie lo pude ver, porque como tú, algunos, la verdad que la abrumadora mayoría eran chavos de Neza, porque tomábamos el camión de ahí de la López Mateos, casi a todos nos quedaba el camión, porque pues muchos iban a la metro, otros se quedaban en la Colonia del Sol, en el transcurso iba dejando el camión así, se iban bajando, ¿no? Los chavos, y nos vemos, mañana, sí, órale, ya después de ir contando chistes y todo, que es lo que se hacía en el camión, no ibas estudiando, ¿no? Claro. Como nos íbamos juntos, íbamos a ver quién se sabe ahora el nuevo, a ver ahí íbamos en ese relato. Pero fue una bendición. Yo, por ejemplo, sí escogí ir ahí y tenía mucho deseo de que me tocara Aragón, porque luego el problema es que ponías las opciones y te mandaban a otra que no querías. Y aquí afortunadamente a mí, porque me tocó, porque yo ya participaba en política en el municipio, entonces pues tenía mis juntas de política y todo para que me diera tiempo, porque hubo un tiempo en que había tiempos de actividad en que iba 3 veces a la semana a la escuela. Sí, por tu chamba. Entonces la chamba, y entonces pues obviamente los amigos nos hacían favor de pasarnos los apuntes, ¿no? Varios cuates en aquel tiempo que pues traían unos apuntes muy bonitos, y pues nomás que los horas a fotocopiar, ¿se acuerdan de las fotocopiadoras que era? Préstame tus apuntes. Sí, claro. Íbamos con el cuaderno, sí, cómo no. Y había un cuate que le ponía el color de aquí al título, y luego ya así, y luego con el otro le ponía el otro color, o sea, apuntes bonitos. Entonces, pues padre, entonces con eso sí estudiábamos, y pues ya podíamos darle batalla al examen. Pero lo que sí quiero denotar es que para muchos de nosotros fue una bendición esa escuela ahí, así como las que pusieron en un momento dado alrededor de Nezahualcóyotl, que fue un gran núcleo de población. Está la Zaragoza, también la Zaragoza, está esto, y el CCH Oriente, que es lo que prácticamente nos albergaba, ¿no? Y de ahí pues ya los bachilleres ya les daban cabida a otros, pero para nosotros fue una bendición, porque pues después obviamente pues fuimos encontrando gente, lo que platicábamos, que de chavos hambrientos de destacar, de salir adelante. Claro. Pues que exactamente, sí, pues era una cosa muy interesante, pues sí, entrar a una clase de Derecho Romano, por ejemplo. Me acuerdo mucho también, aquí había un maestro que todos le tenían miedo. ¿Saulo? Saulo, que decían, no, ¿qué pasa con Saulo? Ya la hiciste, ¿no? Barbón, así hasta así, Derecho Romano, sí. ¿Te acuerdas? Ya está, te digo quién es. Es que había dos de Derecho Romano. Bueno, había uno que era Sócrates,
y el otro era Gumersindo Padilla Sagún. No, ese todo el mundo le tenía pavor a Gumersindo. ¿A ti te dio clases, Manuel? No, hombre, te salvaste. No, era tremendo. Había unos donde ya te sentenciaban. Sí, ya, pesado. Sí, yo te voy a hacer plática. Estuvo cuando, bueno, ahorita vamos a hacer, te voy a recordar dónde estuvo. Estuvo sentado al lado tuyo. Ahorita te voy a enseñar las fotos allá. ¿Sí? Sí. Adelante, Roberto. Sí, bueno, pues, o sea, el tener ese privilegio de llegar a la universidad, porque bueno, yo no tuve ese privilegio inicialmente de la preparatoria o de los SHs que también nacieron en el 76, igual que la Universidad Metropolitana y eso está. Yo llegué desfasado porque traía otro bachillerato y yo tuve que hacer examen a la universidad. En ese entonces los exámenes se hacían en el Estadio Azteca. Y en el Estadio Azteca se elegían y ya todos estábamos atentos al correo porque decíamos, si te llega un sobre grande, pues ya bailaste las calmadas, como decía. Si te llega un sobre pequeño, ya está, porque ya es tu recibo de inscripción, los pagos y todo eso para poderlo tener. Tuve la oportunidad de llegar a Aragón, o sea, estar ahí. Yo creo como todos, y como lo dijeron, toda la gente que llegó con hambre de saber, de estudiar, de prepararse, pero además, por esa lejanía y esa situación, yo lo he compartido aquí con Enrique, que creo que todos los de Aragón, en una manera no escrita, existe una hermandad de todos los de Aragón. En un lugar, en un juzgado, donde está y dice, ¿de dónde eres? De Aragón, las puertas se abren. Y eso ha sido muy importante para la vida profesional de todos, la mía en particular, y yo de los que he conocido y que han sido de Aragón, bueno, pues he tenido la oportunidad, y los que son de Aragón y también me han dado la oportunidad. Eso ha facilitado mucho las cosas. El sufrimiento, sí, de llegar a la escuela, como lo decía Manuel, de Avenida Central, y está que los polvaderones que nos tocaban, las lluvias, si había lluvias, las inundaciones, porque los camiones de aquellos chatos, se acuerdan que está ahí, se inundaban, entonces era complicado y a veces ya no había transporte. Entonces sí era una parte muy interesante de todos aquellos personas que generación con generación estuvimos estudiando ahí, y que nos permitió llevar a cabo esa fraternidad no escrita, pero que hace que cada uno nos sentamos a gusto. Yo me siento muy privilegiado y muy honrado de haber estudiado en esa institución, en ese plantel, porque me dio mayores cosas, creo yo, porque ahí también teníamos dos situaciones: de los profesores ya consolidados y estaban, como decíamos, Gumersindo, Saulo, todos ellos, y de las nuevas generaciones que entraron, que conjugaron la experiencia con el ímpetu de la juventud, y eso ayudó, porque además era el litigio con la experiencia, y eso nos permitió tener las dos partes, la teoría y la práctica de cómo se estaba manejando en el mundo. Y eso, en el mundo laboral, en los juzgados, y eso nos permitió que lo pudiéramos conocer en la realidad como se estaba llevando a cabo. Bueno, yo les quiero decir algo que quiero que se lo lleven. Sacó la universidad un estudio de cuántos universitarios podían haber alcanzado lo que acabas de decir tú y lo que acabamos de decir en esta mesa. Sacó la universidad ese estudio que me dejó sorprendido, porque estudiantes de la universidad que alcanzaron una licenciatura pudieron haber pasado 300 o 400 años sin que una familia hubiera podido alcanzar, uno de sus hijos o alguien de ahí, haber alcanzado una licenciatura. Así le sacó. Y yo me incluyo entre ellos, porque yo me pongo a pensar, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, pues es lógico. Entonces nos dio oportunidad, la sociedad nos regaló eso y debemos aprovecharlo. Otro punto que quiero compartir, que es importante, con Carlos, que yo estaba viendo tu currículum, Carlos, y me dejó sorprendido, porque empezaste muy joven, entonces allá en la política. Sí, empezaste muy joven en la política. Sí, de juvenil, ahí nos sí,
aquí te estoy viendo. Pero además quiero decirles algo que recompusimos, compadre, lo que recompusimos cuando hicimos la historia de los años que tiene el instituto. Ahorita vamos a hablar de eso, de la NEP Aragón y las preseas que se habían dado. Descubrimos 2 preseas que le dimos a un senador, Ernesto Luque Peregrino, que era del estado de Querétaro, y a un tal Carlos Viñas Paredes, que se lo dimos en la NEP Aragón, en el 1994. Sí. Y fue cuando yo creo que empezabas como presidente municipal. Sí, el primer año. El primer año, sí. Entonces, ahorita quiero hacer una remembranza, pero vamos a una pausa y seguimos platicando de esto, porque con esto es algo que dije a chirrones y lo recompusimos, afortunadamente. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Este es un pequeño homenaje al doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, quien falleció en mayo del 2022. Él se adelantó a la época del juicio oral y al uso de la toga como juez, ya que la toga se implementó a partir del 2003 en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Él creía firmemente que el servidor público debería de estar vestido de manera formal, e incluso logró que el personal femenino tuviera de 2 a 3 trajes sastre para intercalar en la semana laborable. Logró, junto con otros jueces del Reclusorio Norte, realizar tandas para que todo su personal tuviera computadoras e impresoras, y así fue un pionero en la informática jurídica aplicada en la justicia. Maestro de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Afectuosos saludos, maestro, donde quiera que te encuentres.
Bueno, buenas tardes de nueva cuenta. Estamos compartiendo entre amigos. Estamos platicando ahorita de lo tuyo, Carlos, que pues te dimos la presea en el 94 y no en toda nuestra historia tuvimos que recomponerla, porque digo, nos faltan esos dos. La memoria, como dices, ¿qué onda la memoria? Y lo tuvimos que hacer. Entonces, ya cuando entregamos la presea, ponemos al senador en 93, a Carlos en 94, y desde luego a la que era la presidenta de la Junta Local de Administración, que fue la primera presea también en ese año, 2 preseas. Bueno, a ti se te hizo un reconocimiento en la ENEP Aragón. Sí. Y estaba Gomecino Padilla contigo al ladito. Qué bueno que no fue tu maestro. Le he dicho, Calvin, te tengo aquí. Sí, estaba ahí Gomecino. Pero en fin, todo esto que platicamos son cosas que son extraordinarias. Ahorita ya lo vimos, pero en ese tiempo estábamos medio sacadones, ¿no? No vaya a reprobar, no me vaya a hacer esto. Sí, ahí andamos. A mí me gusta mucho que tú eres muy dado a la memoria, y eso es muy importante, porque obviamente si no pensamos en esa parte, pues que finalmente es historia. Hablar de 50 años atrás no es cualquier cosa. No, ¿verdad? Sí, fíjate, Enrique, que ahora que más nos haces favor de invitarnos a estos micrófonos, me hace reflexionar sobre el agradecimiento que hay para nuestros maestros. Claro. O sea, fíjate que yo creo que hay una diferencia importante entre los maestros por ejemplo, de Ciudad Universitaria y los maestros de la ENEP Aragón, porque te voy a ser franco, yo en un principio había hecho mi proceso para estar en Ciudad Universitaria, pero por X o Y razones, me aceptaron en la ENEP, me asignaron a la ENEP Aragón. Pero y yo creo que hay una diferencia, porque siento que los profesores en la UNAM, son muy buenos profesores, es de lo mejor que hay en México. Sin embargo, el trato con los estudiantes es muy profesional, y por lo mismo es algo, algo frío, algo impersonal. Y en cambio yo sentí mucha calidez. Fíjate que me ha hecho reflexionar a los años que fuimos muy afortunados en la ENEP Aragón. En un principio, yo creo que como muchos, había solicitado mi ingreso a Ciudad Universitaria, y finalmente quedé adscrito a la ENEP Aragón. Pero y yo asistí a algunas clases a Ciudad Universitaria y me pude percatar de alguna diferencia que pienso a la distancia es importante, porque cuando estaba en Ciudad Universitaria, cuando fui a tomar clases de oyentes, sentía que los maestros pues eran muy buenos, ¿no? Son de los mejores maestros que hay en el país. Como las vacas sagradas. Sí, ¿no? Pues eso le da un lugar a la UNAM como de las mejores universidades de América y del mundo. Entonces, ellos, sin embargo, es una actividad muy profesional, es hasta cierto punto distante con los alumnos. Y en cambio, en la ENEP Aragón yo sentí mucho cariño de parte de los maestros, o sea, mucho cobijo de su parte. Sí, algunos eran muy estrictos, pero yo sentí mucho cariño, como citaba al maestro Heriberto Prado Recendis, que creo que es momento de agradecer a nuestros maestros, creo que en este espacio. Yo recuerdo ese punto del maestro que me apoyó aquel momento que me operaron, pero también iba a correr con él, con su familia, con su esposa, al desierto de los Leones. O sea, nos citábamos y en el desierto de los Leones íbamos a correr, porque sabía que a mí me gustaba el atletismo. Practicaba el atletismo. ¿Se acuerdan que había en la parte trasera de la escuela,
había un incipiente ahí campo de fútbol americano, y una cancha de fútbol y una pista de 400 metros alrededor, toda rústica, ¿no? Polvorienta. Ahí es donde entrenábamos. Pues digamos, y es tiempo de agradecimiento. Yo también quiero agradecer, y ustedes recordarán a la maestra Antonita Landeros. Así, sí, no, la esposa de él, ¿no? La esposa de... ¿cómo se llamaba su esposo? ¿El director de la escuela? El director. ¿El maestro Mercio? No. Ahorita te digo. Era el maestro, se me está yendo, sí. Digamos, aquí de la memoria, el nombre del maestro Rosas, el maestro Rosas Romero. Rosas Romero. El maestro Rosas Romero, que fue director de la INEP. Me acuerdo que en su gestión me invitó a participar como profesor. O sea, muchos de la primera y segunda generación salimos de la escuela e inmediatamente ingresamos como profesores de la escuela. Por eso es que tuve la oportunidad de estar aquí con Roberto. Fuiste el experimento, compadre. La verdad es que está ahí. Bueno, fiscal era de los últimos semestres y eso. Y bueno, eran dos profesores rudos, Manuel, y había otro de fiscal que era sí, en el tribunal, que trabajaba en el tribunal. Juli Barrientos. No, pero había otro. Aparte de Manuel Juli Morales, estaba Manuel Morales también. Estaba Manuel Morales. No, ahorita se me fiscal, ¿cómo se me hizo poco con eso? Pero no quiero. No, pues creo que era uno de estos dos que pero no, mala memoria. Sí. No quiero perder la palabra y la oportunidad de agradecer también a través de este canal el agradecimiento al maestro Rosa Romero y a su esposa María Antonita Landeros. Pues nos invitaron primero a dar clases y después nos invitaron a hacer investigación en la UNAM. Sacamos algunos títulos en la UNAM en la INEP Aragón, y allí aprendimos a hacer investigación jurídica. O sea, realmente, o sea, sí quiero dejar una palabra de agradecimiento para nuestros maestros en el Aragón. Qué bueno, compadre. Adelante, Carlos. Sí hubo, precisamente yo posteriormente que regresé a la escuela veía yo amigos que habían estudiado y que estaban ya incorporados allá a la plantilla de maestros. Eso fue muy importante, porque ustedes, por ejemplo, que se han dedicado pues a cultivar el derecho y sus materias, pues es muy importante porque pues finalmente es el conocimiento. Yo digamos me fui por el lado de la política, sí. Y pues sí, ya no te queda precisamente mucho tiempo para la academia, ya está terminando. De alguna manera pude hacer algunos estudios de maestrías en políticas de seguridad pública, me metí a la Universidad Metropolitana en unas maestrías que hacía en combinación con universidades de Barcelona, en España y así. Más o menos teníamos esa posibilidad, de vernos, pero sin embargo la parte esta que hablamos precisamente hablas tú de la escuela, así muy también, a la vez que hablar de los maestros y los compañeros, pues es nostálgico, porque varios compañeros también ya no están. O sea, ya no está, entonces nosotros ya no nos cogemos al primer hervor, ¿no? Ya como que nos ven. Yo digo, no siente el tiempo tan largo desde que si no, todavía se siente uno bien, se siente uno joven, se siente uno para las anécdotas, y los Goyas no se nos olvidan, sí, ¿verdad? Claro. Pero sí, ya cuando la gente no es lo que tú dices, ¿no? Ya te ven y dicen, ¿qué pasó? ¿Ese pelo qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ese pelo qué pasó? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Todavía vives? Sí, dice uno, ve y luego más con los recuerdos que nos estás hablando, ves las fotos que nos enseñan. No, pues nos ves de 94, dices, sí ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, también es la nostalgia de los maestros, tanto que ya no están, como los compañeros también que se han ido, y que pues fuimos en alguna ocasión en alguna aula juntos, ¿no?
ya algunos compañeros que todavía yo veo de Aragón, algunos sí, cansaditos, ya les ya te venció la edad, canijo, Es increíble. Adelante, compadre. No, es cierto, y ahí también, o sea, esa situación de que, bueno, pues decimos los años no se ven, o sea, de la segunda generación, la quinta, la novena, como en mi caso, estar. Pero entonces vamos viendo, y cuando estábamos jóvenes, o sea, está y nos vemos ahí, va pasando el tiempo y eso, y ahora en las reuniones que se hacen, o las pocas gentes que se reúnen de las generaciones están, y ya llega uno y dice, oye, ¿quién es él? ¿No? Porque bueno, pues ya el tiempo cobró su factura, y ellos mismos preguntan, oye, ¿quién es él? Pues es Manuel, porque estar ahí, bueno, pues ya el tiempo nos ha cambiado un poco, mucho, unos más, unos menos, ¿no? Y sí, desafortunadamente, de aquellos compañeros en los grupos que pues se nos han adelantado en el camino, que cuando te dicen en el grupo, es que falleció fulanito, sutanito, y que lo ponen y están, dices, se queda uno con la memoria del tiempo cuando estaba en el aula y dicen, pues estaba bien, ¿no? Pero si ves el tiempo, son 30, 35, 40 años o más de haber egresado. Entonces ya, o sea, sí es, como dice, estar. Y luego ya también los hijos que de esos compañeros que ponen ahí sus esquelas y eso. Entonces ahí se da uno cuenta que pues sí, el tiempo ha avanzado, y que bueno, pues o sea, tenemos afortunadamente la oportunidad de estar y recordar a todos esos compañeros, esos profesores, esos lugares de la universidad, y eso estar. Hablabas, Enrique, de la cuestión difícil para estar ahí, que todos veníamos de un extracto social. Claro. Y bueno, pues el sufrimiento, ¿no? Porque a veces del trabajo y eso, y llegar sin comer, y a veces sin dinero y eso, y en los puestos de afuera, los puestos de afuera, pues para lo que hubiera o que estar, y si tenías, ¿no? Y luego ya, pues en la universidad, también en su momento me tocó el comedor, aquel famoso comedor, sí. Y que bueno, pues te pasabas con tu charola y claro, para poderlo tener, que bueno, era también un apoyo para poderlo tener, porque además era muy económico para poderlo llevar a cabo, y era otra reunión previa a las clases, porque estabas ahí, comías rápido, despacio, y te ibas a tus clases, y entonces bueno, había una convivencia, o sea, estar ahí, como también lo comentabas, en el transporte. Era porque la mayoría era de la escuela, transporte para llegar, transporte para salir, en la comida, en la clase. Entonces sí era una gran convivencia y grandes horas de estar juntos, ¿no? Y como decías, también en varios grupos, y ahí conoces a mucho más gente para poderlos tener, y eso es importante, o sea, de tener. Por eso la grandeza, yo siempre he dicho, de esa ANEP Aragón, que permitió toda esa unidad, o sea, no escrita, pero esa unidad que lleva a todos. Yo quisiera rápidamente hacer mención del ministro Gudiño Pelayo. Ya falleció un ministro, yo le di una presea, y él me platicaba que él era secretario de Estudio y Cuenta, y me dice que su ministro lo mandó a llamar a todos. A ver, señores, él era de la facultad, de hecho, me acaban de hablar de estudiar universitaria, y necesito que me digan quién va a ir puede dar clases allá en la ANEP Aragón. Y ahora sí, como la guasa que dice, de un puesto adelante, y todos se echan para atrás, y queda, Gudiño queda adelante, él, ustedes vayan a Aragón a dar clases. Dice, no, sí, ministro, ¿cómo no? Y dice, ¿y qué hizo, maestro? Dice, pues, mira, me puse a llorar porque él era, venía de la Ibero, y era diferente, y de Guadalajara, y dijeron, váyase a la ANEP Aragón, y me cuenta que agarró su carro y fue buscando, decía, ¿y dónde estará eso? Porque no había maps como ahora, ¿no? Y te lleva, y a buscarle, dice, y me perdí, y cuando llegué a un lugar dije, mire, ya está por llegar, agarre por ese lugar, sin nada de pavimento y sin nada, pero está por llegar, y tuve que ir para conocer a dónde iba a dar clases yo. Dice, llegué, y claro, ya como dices bien, Manuel,
era como una isla en el desierto, Así es. algo así, oasis. un oasis en el desierto. Entonces dice, ya llegué, pues, ya estuve ahí, pero los primeros días sufrí, porque yo estaba acostumbrado a otra, pero así me tocó. Pero ¿te recuerdas que había, no sé, todos reconocemos que había más seguridad, o sea, nos pasaban menos cosas y caminábamos un poquito más, o sea, Sí, claro. era más seguro. Y curiosamente, ahora me tocó ser director general de gobierno en la zona, lo que es la región Nesa, Ok. era toda una región. Sí. Y entonces si tuvimos que hacer convenios con los cuates de las líneas Ok. de Sí, transporte, sí. y se hicieron unas bahías al interior ya de la escuela, o sea, dentro de la escuela Sí. se hicieron las bahías para que pasaran estos transportes. No sé yo ahorita si siga Sí. funcionando, pero fue una gran idea porque se comprometían las personas, los de las líneas, los del Dejarlos ahí. dejarlos y recogerlos en la noche, todo sobre dar. todo a la hora de la salida, Sí, porque era mucho, les perfecto. robaban mucho sus labs, sus teléfonos, todo. No, pues a mí me tocó más grueso, ¿eh? Ajá. Entonces ahí ahora últimamente se hizo ese convenio, yo espero que siga funcionando, pero se supone que las vallas estaban adentro de la escuela, entonces la escuela, la combi se metía, Ok. se llenaba Ok. y salía y ya no paraba. ¿Te tocó eso, Ya no compadre? paraba. No, No, pero eso fue apenas. Apenas. Estoy diciendo que fue qué padre. cuando estuvimos con el gobierno de Alfredo del Mazo. Ok. De hace 2 años. Extraordinario. Que se tuvieron que lograr ese tipo de cosas porque ya era también muy difícil lo que los chavos los asaltaban. todo. Sí, no, fue muy difícil. En las mismas combis que tomaban allá afuera. Entonces, el compromiso de esas eran con cámaras, con GPS y todo, y llenas, o sea, salir llenas de la escuela y no parar hasta allá, son los lugares padre. seguros. Ok. Entonces, Bueno, pues que la gente sepa que un exalumno de Aragón propuso para que fuera eso. Bueno, no yo que lo haya propuesto, sino que nosotros mismo nos gobierno. tocó, sí, el mismo Qué bueno. y la línea, la disposición Qué bueno. fue unas ideas conjuntas, pues, del área de movilidad del Qué bueno. gobierno, la necesidad de solucionar, el mismo Sí, porque le estás rector, dando un ¿verdad? apoyo Sí. a todos los alumnos de ahí y es esencial. ¿eh? Tienes un problema y cómo piensas, Que Sí. ¿no? Sí, Sí. sí. ¿No? Ok, pero extraordinario. Que eso era Y otro que quiero decirles a ustedes en cuanto a eso. Tú decías, Manuel, que un reconocimiento a los maestros. Yo siempre los he reconocido. Tuve la oportunidad de hacerle a los maestros junto con Acatlán, de entregarles en San Ildefonso una medalla de plata con su reconocimiento como maestros fundadores de Aragón, de Acatlán. Cuando les hice reconocimiento, fíjate que hijo, a mí me dolió mucho, ya habían fallecido varios de fundadores, compadre. Como bien lo dijiste, Manuel, había llegado, tú le dijiste, Roberto, había llegado gente con mucha experiencia, gente muy joven como Óscar Barragán, que hasta la fecha nos dio clases a muchos, pero él llegó muy joven. Pero también llegó gente valiosa como el joven, y cuando le hice reconocimiento en San Ildefonso, conjunté, pero fíjate lo que hicimos, no solamente a Derecho, sino a Arquitectura, Ingeniería, a todas las carreras, Sociología. Acatlán y Aragón nos juntamos y le hicimos un reconocimiento a los maestros, los que había, Los que subsistían, todavía, sí, claro. pero ahí está el reconocimiento. Sí, Fue sí, algo pues. bello, déjame decirte que fue algo bello. No, sí, realmente es una gran labor que has hecho, Enrique, y pues en verdad que pues yo yo no abrí la oportunidad como tú la abriste, como tú lo has hecho. Entonces yo sí me siento en deuda con mis maestros. Entonces ¿Ahorita por lo eso puedes decir? sí, ya lo estás diciendo, o sea ya lo que estoy no, diciendo. estás trabajando. Sí, Ujú. sí, por eso es que te comento que yo pues sí extiendo un profundo agradecimiento por todos mis maestros de la ENEP Aragón, quien me dieron su tiempo con gran calidez, con cariño, y no únicamente aportaron su experiencia y su conocimiento, sino que también sentí esa calidez en el Claro. trato para entregar sus conocimientos. Y te quiero platicar otra cosa, Enrique.
Yo también he tenido oportunidad de dar clases en diversas universidades. He estado, por ejemplo, en la Universidad de las Américas en el Campus México. He estado en la Universidad de Anáhuac en el Campus Sur. He estado también en la Universidad del Tepeyac. Allí en la Universidad de las Américas conocí al que fue procurador, a Gers Manero. Ahí lo conocí como rector. Okay. Puebla. Exactamente, allí en la calle de Puebla. Te puedo decir que hay una diferencia, o bueno, yo he percibido en mi experiencia una diferencia entre los alumnos de universidades privadas, claro, y los alumnos, por lo menos de la ENEP Aragón. Y porque también di clases durante 10 años en la ENEP Aragón. Y esa experiencia me permitió conocer a esas generaciones, y te puedo decir que una diferencia grande es que los alumnos de la ENEP Aragón sienten una necesidad de superación muy grande. Bueno, vamos a una pausa y seguimos, y enseguida regresamos. Vamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde.
Ok, bueno, estamos de nueva cuenta recordando tantas cosas de la escuela. ¿Quién quiere adelante? Aquí es de amigos. Aquí adelante, ¿quién quiere seguir? Estábamos platicando de que Aragón no era nada más derecho, ¿no? Sí, ahorita comentábamos que derecho es una parte importante de la ENEP Aragón, pero también existieron otras carreras o existen otras carreras que también le dieron esa fortaleza y esa creación a la propia ENEP Aragón, y que están en carreras que hablábamos ahorita de ingeniería, pedagogía, economía, de esas carreras que están ahí y que finalmente, también apoyaron a que la propia ENEP Aragón fuera creciendo y eso está. No obstante que Derecho tenía el mayor número de grupos, el mayor número de matrícula, pero también se nutría de las otras carreras, porque era parte importante, y esa fortaleza hizo que creciera para poderlo llevar a cabo y tener esa forma de convivencia, con las demás carreras, porque cuando había las reuniones o las fiestas que hacían en las diferentes carreras, pues Derecho iba y si no lo invitaban, de todos modos asistía, o las que hacía Derecho invitaban a todas las demás carreras. Entonces se hacían esas reuniones ahí, incluso en las explanadas, estar cuando, que es un tema que no hemos tocado, pero en los inicios eran unos cuantos edificios, 3 edificios, y que con eso teníamos todo para poderlo llevar a cabo, y después fueron creciendo otros edificios, el gimnasio, para poderlo llevar, y eso ya dio una mayor amplitud y un mayor crecimiento para poderlo llevar a cabo. La biblioteca, ahí aquellos lugares, esos llanos que existían, que fueron avanzando con edificios que nos permitió que haya mayor amplitud. Y ahora últimamente, la de las ocasiones que he tenido oportunidad de ir por allá, y cuando se habla de la seguridad, el estacionamiento que en aquel entonces, cuando estaba el primer estacionamiento que era para estudiantes, ahora ya es para profesores. El segundo estacionamiento ya es para visitas, para los estudiantes, y sí, ya hay seguridad por torniquetes, y los que son visitantes tienen que dejar identificación y todo, para tener un mayor control en relación al ingreso a las instalaciones. Y eso da mayor certeza y seguridad hacia los propios estudiantes, y hay una mayor amplitud, y ya ha cambiado un poco la estructura de los edificios. Crearon escaleras entre los pasillos, porque como ustedes recordarán, eran escaleras de caracol, y se llegaba a una parte y se recorría. Ahora a mitad del edificio hicieron escaleras para poder subir y ya no llegar hasta esa parte final, y ya poder tener mayor amplitud para medidas de seguridad, supongo yo, pero ha crecido en ese sentido. Y esa parte de las demás carreras, creo que también es importante reconocerles el esfuerzo, porque el ir en ese entonces, en esos años, a la ENEP Aragón era un esfuerzo extra para poder llevarlo a cabo. Adelante. Pues ahora que hablas, Roberto, digamos, yo me pregunto en este momento, ¿quién habrá tenido la visión de descentralizar la universidad, de Ciudad Universitaria, a las ENEPs? ¿quién tuvo esa mente para hacerlo? El doctor, un médico, el primer médico, se llama su nombre, que es muy querido por Juan Ramón, todos los médicos. ¿Sarucán? No, él era biólogo. Anteriormente el doctor, usted se llama su nombre, yo la última vez lo vi, falleció. Ajá. Pero era un doctor que sí, y que dijo, ya está lleno esto. Además es nacional. Si es Universidad Nacional, no estamos cumpliendo con lo nacional. Entonces por eso empezaron a hacer las ENEPs
empezamos en el Estado de México, se empezó en varios puntos, y empezó la Naucalpan, Iztacala, todo eso por allá, Zaragoza, Cuautitlán, que era Cuautitlán, ¿verdad? Sí, que es una también del área de la salud. Sí. La salida allá a Querétaro. Zaragoza. En Morelos también hay otra, y en varias partes, pero y yo creo que, y con el debido respeto, han dicho, no hagas más, porque si no, ¿qué van a hacer los estados? ¿Qué va a pasar, no? Pero además era su labor nacional. Ahorita se me va su nombre del doctor. Pero y también me pregunto, no sé si esta persona que ahora seguramente nos vas a dar el dato, pero también quién tuvo la visión de decir, aquí en este lugar, en este llano, en esta tierra polvorienta, donde hay puras viviendas modestas, ¿verdad? Que está llano, polvoriento, y aquí vamos a construir un edificio y una escuela para darle oportunidad a toda la población de Ecatepec, de Nesa, de la zona oriente de la Ciudad de México. O sea, ¿quién tuvo esa mente de decir, aquí vamos a poner la NEP Aragón? O sea, extraordinario, ¿no? Sí, claro. Digo, quien haya sido, pues muchísimas gracias, y gracias por esa visión que tuvo. Sí, es correcto. O sea, increíble, ¿no? Increíble. Sí, y las demás en la que tú haces mención. Nos pasaba mucho, fíjate que obviamente antes de hacer eso, como es por ejemplo ahí era Nesa, que como tú dices, muchos les daba pena en ese tiempo decir, voy a Nesa, ¿dónde vas a la escuela? Pues, no, voy al Aragón, decían, no querían decir Nesa, pero ahí era Nesa. Entonces finalmente llegaban, tenían que verse con el municipio, ¿verdad? Y por lo regular era con el presidente municipal. Entonces ya se iba precisamente en combinación con ellos determinando un estudio donde pudiera estar mejor, porque finalmente sí había más o menos, ya no había mucho. Fíjate que hubiera sido más fácil que en Ecatepec, porque Ecatepec eran milpas y milpas. No, porque imagínense ustedes, o sea, que están ahí parados porque además la calle es Rancho Seco, ¿no? Sí. Están en Rancho Seco y están viendo y que... hacía honor a, ¿no? Y están, o sea, y deciden a construir allí el recinto universitario, o sea, es una decisión fuerte, ¿no? Sí, cómo no, sí, pues muy sabia, ¿no? Como dices, y sabia ¿no? además. Sí. Al final ya eres una escuela consolidada, ¿no? Con sus instalaciones muy bien. Pues, sufrieron un poquito un tiempo por el agua también. Sí, se llenó, porque acuérdate que cuando estábamos nosotros obviamente vimos, no estaban todas las colonias de alrededor, hicieron fraccionamientos nuevos, ¿no? Hicieron fraccionamientos nuevos pegados. Yo me acuerdo que incluso nosotros llegábamos por la parte de atrás, y como no había barda, pues caminábamos. Cuando podíamos llegar por ahí, caminábamos, y no había la barda, no estaba completa, había así pedazos. Pero esas colonias no existían, entonces lo que es plazas de Aragón, esa parte de atrás de la ENEP, no existían. No, para nada. No, entonces se veía, como tú dices, veías para allá y se veías Chimalhuacán y los cerros. Sí, Maizales. Y en la noche veíamos sus foquitos de ellas hasta allá. Sí. Entonces porque sí, realmente estábamos hasta Estaba solo, no había nada, estaba desierto, compadre. Y salía a las 8 o 9 de la noche, yo me acuerdo que salíamos entre grupos. Sí. Y yo tenía compañeros de Guerrero. ¿Tú para dónde ibas? Yo vivía en Valle de Aragón, entonces, yo estaba a 5 minutos, un camión, pero yo iba por mi esposa hacia la avenida Oceanía y Trasval, entonces tenía que ir, por eso yo, porque a mí salías ya en carrito. Ya, sí, tenía no, pero cuando se me descomponía, no hombre, era difícil porque tenía que salir. Se te vaya a sí, no, y cuando llevaba todos se querían subir, nomás para sacarlos a la avenida. Es correcto. Nada más para sacarlos ahí. Sí. Y era un bochito, pero yo para mí que no era un bochito, compadre, era un camionzote. Porque todos llevan ahí. Tantos. Sí. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones cuando a un amigo no le prestaban sus hermanos el carro, pues nos agarrábamos el camión. Y ahí íbamos el camión bien, se llenaba ahí afuera, ya ves que salía. Se llenaba y obviamente ese camión tenía que ir, dar la vuelta a toda la avenida central
y luego ya regresarse y ya pues darse toda la vueltota, creo que por la Comercial Mexicana, porque eran las rutas que había, no se podía pasar por atrás. Entonces, bueno, hasta el bordo de Suchaca, sí, todo hasta todo, hasta ya se iban bajando en la Colonia del Sol, en el barco, sí. Ya hasta llevar casi todos a la López Mateos, porque daba la vuelta al camión en la López, y despuésito de la Texcoco ya era su punto final del camión. Pero iba lleno el camión. Y entonces pues nos íbamos ahí, ya sabes, bromas y chistes, claro, cómo te fue y todo. Entonces eso nos acompañábamos, no teníamos problemas, no teníamos bronca de... También había periodismo, porque conocí un cuate que periodismo era, cierto. Y no sé si se llamaba periodismo o se llamaba ya... ¿Ciencias de la comunicación? Sí, no recuerdo, pero sí creo que era periodismo y ciencias de la comunicación. Sí, algo así. También porque hubo un amigo que conocí en el camión y que me habló, oye, que tú he visto que andas en la política y que cómo está y me puedes invitar, o sea, en ese tiempo, y se pegó de ahí conmigo y finalmente me ayudó y bien, y pero así esas anécdotas, ¿no? Increíble lo que vivimos en el camión. Y cuando un cuate, pues obviamente le prestaban el carro o había otro que tenía un vale en Acapulco. Ahí, ya te imaginas. De lujo. No, pues ya nos daba ahí, ya, o sea, de hacer 1 hora el camión, 1:15, ya le bajabas a media hora. Okay. Ya era una ventajota. No. No llegar a las 10 de la noche, ya llegabas a las 9. Claro. Sí, claro. Sí, porque recuerda que, bueno, los horarios era así de 4:30 la primer clase y salías 8:30. Sí. 8:30, si se tardaba en lo que salías y caminabas, pero a veces había transporte, a veces no, y así decía, exacto, el que traía coche, oye, me das un aventón, porque sí reducías tiempos, o sea, lo que quieres yo tenía que ir hacia Oceanía, y para tomar ahí ya el metro que ya existía, y entonces bajar, pero toda la avenida central, si te daban un aventón, ahorrabas, porque a veces no había transporte, y era complicado. Y si no, también por la parte de atrás, que ya es bosques, o sea, pero ese te llevaba a Moctezuma, y entonces ya era poder ir y salir de ahí para que pudieras tener otro transporte. Pero sí, en esos tiempos era difícil, o sea, poderlo manejar de esa manera en aquellos tiempos. Yo quiero compartir algo de Aragón. Una vez nos dicen, estamos en clases y nos llaman a todos, va a haber una conferencia magna en nuestra aula magna. Nuestra aula magna eran puras sillas, ¿cómo pueden juntarlas? Y porque no había más, no teníamos nada. Entonces era un aula así, con sillas ahí de juntarlas. Y era el aula magna. Recibimos a don Ignacio Borboa, y que pues todos queríamos oírlo, porque como dicen bien, era una vaca sagrada. Claro. Oíamos y todos estábamos ahí, a ver qué dice. Y me acuerdo que yo me quedé oyendo al maestro con todo, pero yo me quedé con más ganas de que nos dijera, porque se la empezó, acuérdense, con el amparo. El amparo es tan bonito que hasta nombre de mujer tiene. Y todos, ¡ah! Y así, pero así pocas cosas nos dio de amparo. Ya. Por eso decía uno, oye, ¿cómo será ya en CEU, no? Si aquí viene y todo. Pero me acuerdo que hasta había parados ahí muchísimos, porque era nuestra aula magna, pero chiquita. Sí, comparada con una de CEU. Sí, no era nada. Si no teníamos gran cosa, pero teníamos las ganas. ¿Cómo iba a ser cercano el trato si eran unas aulas súper grandes, no? Y aparte, déjenme comentarles algo, y eso es para todos. Cuando me dicen a mí en la dirección que me puedo ir a CEU porque estaban haciendo cambios para CEU, otros de CEU querían, porque vivían ahí en esa. Que publicabas ahí en pizarrón, ya te hablaban, ¿no? Sí, te hablaban. Las llamadas. Y era bien fácil. Las permutas, famosas. A mí me llaman, oye, tú publicaste aquí, digo, sí, pero para Ciudad Universitaria. Y dije, no, maestro, yo ya lo pensé bien, pero ya no, porque yo chingos voy a hacer allá, voy a llegar a mi casa a las 11, 12 de la noche, y como que el carro me funciona, y si no me funciona, ¿cómo?
Dije, no, me sonó, pero hubo muchos que sí se fueron y muchos que me dicen, la verdad, qué decisión tan buena tomaste, porque te quedaste cerca de tu casa, hiciste todas tus cosas ahí y práctica, y conociste a muchos que eran compañeros tuyos que trabajaban en el municipio, ahí eran trabajadores de ahí. Entonces yo estaba feliz y más por la bola, compadre, que muchos amigos caían en la bola. La bola. ¿Te acuerdas? Esa famosa bola era tremenda. Terrible. Entonces, a mí, oye, a ver, vamos por tal parte, vamos a... Eran los primeros principios del litigio. Ahí se empezó a litigar, ¿eh? Sí, cierto. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral. Por lo cual, cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro diplomado, Solución de Controversias en Materia Fiscal, en la cual veremos los siguientes módulos. Módulo 1. Introducción a la Defensa Fiscal, donde veremos temas como Fundamentos del Derecho Fiscal y Contencioso Administrativo, Procedimiento Administrativo de Ejecución, PAE. Módulo 2. Recursos administrativos, donde veremos temas como recurso de revocación, recurso de inconformidad del IMSS e Infonavit. Módulo 3. El juicio de nulidad ante el TFJA, donde veremos temas como procedencia y marco jurídico, etapas procesales del juicio de nulidad, juicio en la vía sumaria y vía tradicional, juicio exclusivo de fondo. Módulo 4. El juicio de amparo en materia fiscal, donde veremos temas como introducción al juicio de amparo, amparo indirecto contra actos administrativos, amparo directo contra sentencias del TFJA. Módulo 5. Medios alternativos de solución, donde veremos Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Módulo 6, donde veremos temas selectos de controversia. Cabe mencionar que nuestro diplomado se imparte en línea e inicia el próximo 3 de marzo, en un horario de martes y jueves de 5:30 de la tarde a 8 de la noche. La asistencia es obligatoria para todos los módulos. Se requiere un mínimo de 80% de asistencia para otorgarles su diploma. Para más información, se les invita a comunicarse al número 556-026-4188, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El 16 de enero de 1976 nace la ENEP Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, para dar educación pública superior a los jóvenes que deseaban estudiar de la zona oriente del Estado de México en Ciudad Nezahualcóyotl. En el año 2005 se hace realidad ascender a Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un grupo de egresados de la entonces ENEP Aragón entabló pláticas con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo posible la creación del Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la ENEP Aragón. En 1992 se logró obtener la acreditación por parte del rector José Sarucán Kermes en la Rectoría de Ciudad Universitaria. Desde entonces hemos trabajado a favor y con nuestra máxima casa de estudios, UNAM, organizando jornadas y diplomados, junto con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación FED, se logró concretar con mucho éxito el proyecto de la Ley de Amparo, ya que fue aceptado por el Poder Legislativo como texto de ley en un 75%. Igualmente se proporcionaron becas de titulación para los alumnos pertenecientes a la ENEP Aragón. En el año 2004, un sueño se hizo posible: homenajear a los distinguidos maestros fundadores en activo de
todas las carreras de la ENEP Aragón y Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y se les entregó un reconocimiento por su labor al servicio de la sociedad, así como una medalla conmemorativa en el Anfiteatro Simón Bolívar, en el Centro Histórico, antiguo barrio universitario. Siempre estaremos agradecidos a nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México y a la ENEP Aragón por haber sido instituciones fundamentales que se crearon con tanto cariño y con un fuerte sentido de beneficio social. Nos despedimos con dos pensamientos fundamentales. Por mi raza hablará el espíritu. Y el segundo, por un derecho que sea ley universal de libertad. Nosotros nos da mucho gusto, estamos con los amigos. No les quería nomás robar unos minutos, decirles que de todo lo que hemos estado hablando, somos de la ENEP Aragón. Y les doy una noticia. En 1992 se crea el Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la ENEP Aragón. Y en el 89 empezamos, nos juntamos en el 90. Empezamos desde antes, pero quiero hacerlo rápidamente. En el 90 lo logramos ante notario. Empezamos como en el 85, haciendo reuniones en despachos de amigos que tenían despachos ahí tocando puertas. Oye, préstanos para hacer algo ahí. Y luego en la ENEP Aragón comenzamos en algunos salones y así se fue dando. Y en 1992 logramos que el doctor José Saruján Kermes nos diera la acreditación como que nos diera la acreditación como instituto. José Saruján Kermes fue el rector, el que abrió a todo mundo. A todo el mundo lo abrió para que se hicieran las asociaciones y nos dio oportunidad. Pero eso fue la llave mágica, porque con eso ya podíamos estar en los espacios de la universidad, Casa del Lago, San Ildefonso, ENEP Acatlán, ENEP Aragón, Ciudad Universitaria, facultades. Recorrimos todo lo que era la universidad y nos abrían las puertas. Y los reconocimientos que damos como talleres, jornadas o diplomados, ya nos respaldaba la universidad, ¿no? Ya no estábamos solos, teníamos ese respaldo. Entonces para nosotros fue muy a gusto, pero no solamente eso, dábamos dinero a la universidad. Claro, con los comienzos, pues ¿qué podíamos dar, no? Porque mejor para uno, ¿no? Claro. Pero lo hacemos con gusto, lo poco que organizamos lo podíamos hacer muy bien. Eso es lo que quiero que la gente sepa, que cómo comenzamos. La ENEP Aragón se fue conjuntando y nos dimos cuenta que de ese grupo que iniciamos se nos unieron a Acatlán y Ciudad Universitaria y después escuelas particulares. ¿Pero por qué digo esto? Porque fue tan bonito que nos dimos cuenta que cada día iba más gente de Aragón, de diferentes, de diferentes generaciones. Entonces fue algo padre porque conjuntamos a diferentes generaciones y de esas diferentes generaciones vimos, se fueron dando como jueces del Foro Común, como magistrados del Foro Común, como agentes del Ministerio Público Local, como la General República, y posteriormente jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. O sea, fue creciendo tanto, y esto fue, y posteriormente pasó el tiempo, creamos el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, y ya teníamos maestría de Ciencias Penales, amparo y doctorado en Ciencias Penales. Posteriormente seguimos caminando y creamos la Universidad de Tepantlato. O sea, yo siempre lo digo a donde voy. Esta universidad ha sido creada por gente de la ENEP Aragón. Eso que quede claro, se creó por la gente amiga de la ENEP Aragón, que creyeron en un proyecto de que había que crear algo para seguir con la continuidad de hacer el servicio a la sociedad y sobre todo
dar un espacio a toda la gente que quisiera estudiar un doctorado, una maestría, porque antes era muy difícil eso, Carlos, no se acuerdan. No, para estudiar una maestría, no, tienes que tener promedio de 8, y aquí... Tenías que ir cuando nosotros teníamos que ir hasta CEU, ¿no? Sí, era muy difícil. Era la ENEP, sí. No era FES todavía, no entonces era creo que no se podía era muy impartir difícil. una maestría, ¿verdad? Entonces creamos eso, sí. Y fíjense que fue un éxito. Pero además déjeme decirle a la gente que nos ve, aquí en la Universidad de Tepantlato, que fue creado por Aragón, no se cobra, ningún maestro cobra nada. Entonces, por eso podemos darnos el lujo de dar las becas que damos 75-80% para que la gente, todos, sigan estudiando. La licenciatura es igual. Lo único que les pedimos es que vengan a estudiar. Y nos da mucho gusto porque como van saliendo, ellos mismos vienen a dar clases. Entonces, y ya salen, y al poco tiempo ya son jueces o magistrados o ministros, ¿no? Entonces, eso es algo padrísimo. Se va reciclando. Hacemos lo que hizo la universidad en 1910, su creación, hasta la fecha, irse sumando esfuerzos. Y aquí me gustaría, Roberto, que hablaras que la SEP no te pide el promedio que había en muchas universidades particulares que decían, para estudiar un doctorado tienes que tener 8, si no, no puedes estudiar tú una maestría, un doctorado. Entonces fue algo que nadie, ¿sí? Y nosotros venimos a cortar eso. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, efectivamente que cuando estábamos la ENEP Aragón no tenía esa situación de poder estudiar una especialidad o una maestría, habría que ir a CEU, y solo un profesor por ahí, no recuerdo bien, Elías Polanco, creo que es el que tuvo sus primeros grados y eso para poder tener dentro de la ENEP Aragón. Pero sí, efectivamente pedían un promedio específico para poderlo tener. Ahora en la actualidad y en la apertura que se ha dado en la educación superior y en este caso en los posgrados, no hay una determinación o un criterio específico para poder señalar que para estudiar una especialidad, una maestría, un doctorado, se tenga que tener un promedio. Hay una mayor apertura y eso permite que haya mayor gente que pueda llevarlo a cabo y tener esa obtención de ese diplomado, ese grado académico en el cual le permita crecer en los conocimientos y poder desarrollarse y tener una mayor competitividad. Por eso es que también aquí, como Enrique lo dijo, en la universidad todos los egresados y todos los profesores se hace algo que la ENEP Aragón nos dio y que de manera recíproca se otorga, o sea, nos dio conocimiento, nos dio la apertura, y la universidad con sus egresados y eso hacen lo mismo con los alumnos, y los alumnos que salen lo van replicando, y eso es una parte importante. Por eso es que también en la universidad no hay un requisito, un elemento necesario para que las maestrías o los doctorados tengan un promedio. Se da la apertura para que cualquier persona que tenga el deseo y el interés y, como decíamos, las ganas, como son las gentes de Aragón y como es en la Universidad de Tepantlato, puedan realizar esos estudios y puedan lograr sus logros. Bueno, Adelante. Oye, yo quiero hacerte una pregunta, porque mira, desde que cuando estábamos estudiando en la ENEP, yo siempre te vi muy activo. O sea, muy activo, porque porque es muy fácil ver a la universidad ahorita, los campus, los alumnos, la organización, el deseo de pertenecer a la universidad, el deseo de estudiar, es muy fácil. Pero esto tuvo un origen precisamente en la ENEP Aragón. Así es. Y yo te vi que eras activista y que había muchas mentes escépticas que decían no se puede. Oye, platícanos Enrique, ¿cómo viviste eso? Todas esas mentes que te decían no se puede, y dentro de esos no se puede, o sea, tú tenías un idealismo que decía sí se puede y sí se pudo.
Pues es muy sencillo. Yo lo veía, Carlos, así, nos veíamos así como en una isla y alrededor tantas cosas, pero yo, mis amigos, compañeros de la escuela, de la generación, veníamos, no quiero decir, ¿no? Porque nos voy a ofender, estábamos todos en circunstancias iguales, o sea, ahí nadie podía decir que era mejor que el otro. Como en Ciudad Universitaria te sientas con un hijo de un senador, o un hijo de un diputado, un secretario de Estado, un hijo de la presidencia de la República. Nosotros no, entonces veníamos de un solo lugar igual. Me acuerdo que compramos una torta para 3 o 4, lo que decías, y la señora nos daba crédito. O sea, no podíamos decir que éramos mejores o peores, éramos compañeros entre todos. Entonces decidimos, porque a mí me molestaba mucho que nos dijeran que éramos ENEP Aragán, ENEP Apagón, y múltiples cosas. Decía, pues no, nosotros no somos eso, porque tenemos las ganas de ser mejor. Por algo estoy aquí, porque si no me hubiera dedicado a seguir dando grasa o vender periódico. Y lo digo yo abiertamente donde estoy, pero yo quería ser algo mejor y me encuentro con esa oportunidad, pues es maravilloso. Y dije, sí se puede dejar que nuestros maestros nos están transmitiendo, pero tenemos que hacer algo más. Eso lo hicimos, y claro, Tepantlato, ahorita lo decimos muy bonito, y ahorita con la moda que está en todos lados, ya hablar del mundo prehispánico, todo el mundo quiere hablar del mundo prehispánico, pero cuando yo hablé de Tepantlato, me fue como en feria. ¿Por qué? Porque decían, no, eres naco, eres indio, o sea, porque debes usar el jus semper, debes usar el latín, ¿qué te pasa? Cámbiale de nombre. O sea, querían que usaran nombres europeos o cosas así. Dije, no, pues es esa identidad. Y fue una lucha constante y se fue dando. Pero lo bueno es que mucha gente estuvo conmigo, me abrió las puertas, como tú. Como cuando llegamos a un reconocimiento, vimos a alguien como Carlos decir, bueno, él es presidente municipal, sí se puede. Tal vez ahorita ya no lo vemos así, pero imagínate en ese tiempo que hubiera una gente de Aragón que fuera el presidente municipal, porque nosotros veníamos de estudiar, ay, ya es presidente municipal, ¿no? Hoy pues vamos a ver qué. Fue maravilloso ver a él, o que el senador Ernesto decía, no, Enrique, yo te quiero apoyar, a ver, ¿en qué te puedo apoyar? O sea, nos dimos cuenta que hay mucha gente que quiere hacer más, y seguimos siendo adelante. Eso me abrió las puertas para más gente, más amigos como ustedes, conocer y se hiciera grande, ¿no? Son las ganas que tienen, y renunciar a tantos puestos que me han querido dar, y lo digo aquí, me han querido dar desde ser magistrado o ser funcionario público de la Ciudad de México fuerte o federal. Yo siempre he escogido la educación. Eso ya es cuando usted es viejito. Sí, ándale, ya, sí. Eso ya cuando usted es viejito, sí. Mejor llegas ahí. Sí, no, pero estamos aquí, entonces sí. Yo lo escogí. Oye, yo me siento muy a gusto. Oye, Enrique, y el proceso de que aquí en la universidad tengas a jueces, a magistrados de primer nivel, sin cobrar, ahora sí que por amor al arte, ese proceso que pues parece imposible, ¿no? Ese ¿cómo fue, Enrique? ¿Cómo fue? Copiarle a la universidad, a nuestra alma mater. ¿Por qué? Porque los maestros de Ciudad Universitaria, que eran imposibles de verlos, así lo hacían. Y además quiero que sepan que es una idea que se formó porque la idea de Vasconcelos, ¿no? Crear una universidad que se diera a la sociedad, al pueblo, porque el pueblo es el que sostiene lo que somos nosotros, o al menos a mí, el que sostiene ese es el pueblo. Y decía Vasconcelos, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino que vengo a trabajar por el pueblo de México, quien ha sostenido y sostiene a la universidad 1920. Y eso, leyendo a todos esos grandes hombres, leyendo a Justo Sierra en 1910, cómo se crea la Universidad Nacional, y más gente que vas todos ellos dices, ¿cómo? Educadores, ¿no? ¿Cómo no se puede hacer? Sí se puede, y no hemos terminado. Seguimos, como decía Carlos, seguimos todavía con más fuerzas. Yo te he dicho a ti, compañero Carlos, hemos ido a algún lugar que me acompañas, o tú te he dicho, Manuel,
yo me siento como cuando te conocía ya. De verdad sí me siento con ganas de impulsar, de hacer más cosas. Yo hasta luego me digo, no, hay mucha gente decir, se toma algo, ¿no? No, es la energía que te da la gente de conocer, porque aquí creamos energías. Y pues eso rápidamente, pero eso ahora son ustedes, por favor. Cuando aquí en la universidad tenemos algún proyecto y aquí el doctor dice va, y cuando piensa que se va a realizar, yo digo se va. O sea, si el rector dice va a hacerse realidad, es porque se va a hacer realidad. Entonces eso pues a mí me da mucha confianza, porque pues aquí hemos hecho proyectos de jornadas, hemos hecho proyectos de diplomados, ahora tenemos otro proyecto que esperemos que se realice, y pues tienes el proyecto de la educación, de esta educación a nivel nacional, sí, a través de herramientas tecnológicas. Nada más aguanta unos meses y lo vamos a lograr. Ya lo vamos a lograr. Sobre eso, ¿verdad, compañito? Sí, así es. Y bueno, otra parte importante, como dices, Manuel, de los diplomados, de las jornadas jurídicas y eso. No obstante todo ello, es importante también señalar que todos los recursos y eso que se generan derivados de esos proyectos también se aporta para la propia universidad, para los egresados, para determinado grupo de escasos recursos, o que la universidad determine para que puedan realizar su titulación. Esos recursos que se generan por parte de esos talleres, diplomados, jornadas, se le aportan a la Universidad Nacional por parte de la Universidad de Tepantlato, en el cual se sigue apoyando. Es decir, a la NEP Aragón, a la Universidad Nacional, no se le ha dejado, no la hemos dejado, porque seguimos apoyando y trabajando desde cualquier trinchera, pero para seguir en eso, porque ese espíritu que generó en nosotros lo seguimos construyendo y estamos aportando cada vez más en la medida de lo posible, que lo vamos haciendo, y proyecto tras proyecto, en beneficio de nuestra alma mater. Qué bueno, no, pues yo coincido también con mis compañeros en que, digamos, tú siempre tuviste una idea muy clara de lo que querías hacer en ese tiempo, como algunos de nosotros. Por ejemplo, yo pues igual siempre ya estaba muy metido en la política, ya había sido por ahí regidor, ya estábamos muy encarrerados. Entonces sí, decimos, bueno, por aquí nos vamos a ir. Siempre es importante no dejar el estudio, ¿verdad? Para aquello. Finalmente tuvimos que ir un ratito a la política, igual que ustedes, después volver a meterse y a terminar ya nuestros estudios, obtener el título, en fin, para si empezamos algo, terminarlo, ¿no? Así es. Y sí me recuerdo, entonces eso fue muy importante, que fue muy, muy importante para ti. Te felicito, mi querido hermano, te agradezco mucho también los reconocimientos. Me preguntabas hace rato de una gente también distinguida, pues igual fue el licenciado José Lucio Ramírez Ornelas, también de Aragón, que fue presidente nacional, fue senador suplente, por ahí en una elección también él fue presidente municipal, y fue precisamente de Aragón también. Gracias. Fue después, antes de ti, ¿no? Sí, fue él. Sí. Fue yo, cuando él fue presidente, yo era regidor. Ah, fíjate. O sea, fíjate, yo tenía 23 años, 24, y él fue presidente pues como a los 40. Don Juan Alvarado Jaco fue antes de José Lucio, precisamente. Don Juan, pues José Lucio sucedió a Don Juan. Ah, okay. Luego vino Salinas Navarro. Sí. Luego vino Juan Gerardo Vizcaíno, y luego vine yo, 94, 96. Entonces ese fue el transcurso, pero pues fue, digamos, como tú metido en el ambiente académico de la escuela, que te has movido como pez en el agua. Pues en ese tiempo nosotros jóvenes, porque nos decían, pues ¿cómo estás tan joven y cómo puedes encabezar un municipio de este tipo? Y además tener un resultado de un control político, porque de alguna manera, si no era una convivencia. Nesa ha sido un fenómeno de convivencia, tú sabes, Nesa, es casa tras casa, es el municipio con la mayor densidad de población del país, mayor densidad, pues cada kilómetro cuadrado, aguas.
Entonces es un municipio muy y de muchas necesidades, sí, ¿no? sí, De muchas necesidades. Entonces hay que mantener mucha la convivencia ahí. Sí, demasiada. La convivencia. Pesado, muy entonces, pesado. afortunadamente, sin mayores problemas y mayores escándalos pudimos salir adelante. ¿Saliste? Sí, es algo impresionante hablar de los compañeros de Aragón, ¿no? Pues es algo que vale la pena. Pues yo quisiera recordar a nuestro amigo Francisco Chávez Cortázar. Sí, También Paquito. Una de las mentes más brillantes de nuestra generación y uno de los compañeros también más queridos. Sí, fue de mi generación. De las mentes más, fue magistrado en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues él, digamos, se sabía dar cariño y recibir cariño. Algo que me conmovió mucho, porque cuando él se fue, él ya no está con nosotros, trascendió, pero algo que recuerdo mucho es que cuando se fue, sus abogados de su sala hicieron un libro con sus puntos ideológicos que se podían rescatar de sus sentencias. Ah, mira. Eso lo publicó el Tribunal Superior de Justicia. Lo que pasa es que Paco, pero digo, perdón, extraordinario, perdón, es que, pero eso habla del cariño de la gente que dirigía. Entonces él, hasta donde yo sé, pues no dejó escrito su conocimiento, pero sus compañeros quisieron que trascendiera en una obra que fue publicada por el Tribunal Superior de Justicia. Qué bueno. Paco estuvo en la Suprema Corte con el ministro, ¿cómo se llamaba él? Víctor. Y ¿te acuerdas que usaba una, ya falleció también, y estuvo de ministro, después fue diputado federal por el PRD. Se va su nombre del ministro. Yo le hice su libro al ministro, porque él llevó el de Aguas Blancas, cuando matan a los de allá en la sierra y les ponen las armas. Él fue el que llevó el asunto y él hice muchas cosas con el ministro. Entonces se me va el nombre del ministro. ¿El del Palacio de Minería? No, ahorita se me va su nombre de él. Y Paco trabajó con él, compadre. Trabajó con él como secretario de Estudio y Cuentas. Y dejó de ser, porque le ofrecieron ser magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Medalla Gabino Barreda. La medalla Gabino Barreda. O sea, 10 cerrado. Sí, era un genio, Paco era un genio. Y de Aragón, sí, era un genio. Igual que Jorge, ahorita se va su nombre de Jorge, de la generación. También chaparrito él, ¿Esa Estrella? ¿Cómo? ¿Estrella? No, ahorita se va su nombre. Pero también jugábamos fútbol juntos y personas que les gustaba mucho el estudio. Bien. Luego, ya después platicaremos de ellos. Sí, pero sí, ya trascendieron. Él rivalizaba con los filósofos, o sea, los filósofos que conocemos, o sea, rivaliza con ellos en su capacidad teórica, Chávez. O sea, había un maestro que me dio clase que yo lo quise mucho, me decía, se apuntaban para el curso hace años para ser jueces, y decía el maestro, yo qué chingón va a hacer con este Paco, si todo lo que da él ya se lo aprende de memoria. Digo, ¿en serio? Dice, sí, es extraordinario. Digo, bueno, lo que son las cosas, ¿no? Sí. Pero con orgullo de Justino Ángel Montes de Oca, también, otro extraordinario, un gran orador, campeón nacional de oratorio, también igual que tú. O sea, gente que ha salido de Aragón, sí, y más gente, ¿no? Yo le dirigí la tesis a Justino. Sí, claro. Y es extraordinario, Justino, ¿no? Sí, es extraordinario, pero bueno, voy a comentar la anécdota de que ahora sabemos que Justino se encuentra en Estados Unidos, uh-huh, y que hasta donde yo sé es rabino.
O sea, Es rabino. y y transformó porque él es, digamos, es albino, él es albino, y transformó su apariencia de ser, porque era juez concursal en México, y ahora él es rabino y lo vemos con su barba así grande y así pues así caracterizado. Ahí nunca lo van a correr de allá porque está las trencitas. Sí, no, es estupendo, pero para que vean su capacidad. No dice ese Oaxaca. No sé de Oaxaca. Está güero, ¿no? Sí, hay tantas cosas extraordinarias. Sí, no, hay mucha gente que tenemos. Pero este es el primero de los programas. Van a venir más y con diferentes generaciones, porque la idea es que la gente conozca lo que ha pasado con la NEP Aragón, ¿no? Es extraordinario. Pues todo lo que empieza termina, y quiero agradecerles a todos por esta tarde-noche. Gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto, rector. Un gran placer, no, estoy tremendamente conmovido, gracias. Un placer por reencontrarme con grandes amigos y por también recordar anécdotas, momentos que se tienen ahí de nuestros estudios. Ahí estamos presentes. Aragón está presente. Bueno, me voy a despedir como me mandan acá la directora, si no me regañe si no leo esta. Bueno. Dice: si les gustó esta entrevista, por favor suscríbase, denle me gusta y active la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos con temas jurídicos, culturales y de mexicanidad. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Si desea darnos alguna sugerencia para futuros temas, pueden hacerlo desde WhatsApp al número 55 24 40 20 45. Yo lo digo rápido, pero va a aparecer más adelante, cuando hagan bien la producción, van a poner, o en nuestro correo electrónico tvtepanclato@gmail.com. Les recuerdo que estuvo con nosotros en el canal Tepanclato, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. Les deseo una excelente tarde, noche. Sea usted feliz y recuerde, y eso es para los presentes y para los que nos están viendo, la vida es muy corta para no vivirla con intensidad. Viva la vida intensamente, vívala, y nos vemos próximamente.